¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos repitiendo los mismos errores de nuestros padres y abuelos? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar patrones que sabemos que nos hacen daño? ¿Es posible romper con esto? Sí, pero primero hay que entenderlo. Quédate hasta el final porque esto te va a abrir los ojos. Así es, este es un tema muy interesante y esa es nuestra misión en Zenit, que aprendamos a entender mejor nuestra mente, nuestras emociones y romper con esos tabúes que muchas veces nos frenan. Yo soy Arlenis García, psicóloga clínica, y te voy a compartir experiencias y herramientas muy útiles. Vamos a desglosar este tema de una forma sencilla, clara y con ejemplos que realmente te ayudarán en tu día a día. Y si alguna vez te has sentido así o conoces a alguien que podría necesitar escuchar esto, quédate conmigo. Y recuerda, si tienes algún tema que te gustaría que exploremos, déjamelo en los comentarios. Este espacio es para ti. No olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Empecemos. Entonces, para nosotros hablar sobre los traumas transgeneracionales, tenemos que irnos a lo básico. Entender que estos son heridas emocionales que se transmiten de una generación a otra, muchas veces sin darnos cuenta. No es solo genética, es aprendizaje, creencias, actitudes y patrones de comportamientos que heredamos. Y te voy a poner ejemplos prácticos para que te identifiques, para que lo entiendas, para que puedas relacionarlos de una manera clara y te los voy a explicar. Por ejemplo, alguien que aunque esté pasando por un momento difícil, el cual no puede controlar, se niega a buscar apoyo emocional o profesional porque aprendió que ser fuerte es no depender de nadie. Luego, cuando está en terapia, nos damos cuenta, investigando su historia, de que su abuela, que crió sola a varios hijos, repetía esta idea constantemente. Te lo explico. Este es un trauma de autosuficiencia forzada. Se transmite en familias donde la vulnerabilidad fue castigada o ignorada. Y esta suele venir de generaciones que vivieron en condiciones difíciles y no pudieron darse el lujo de expresar sus emociones. Tiene diferentes formas de manifestarse sin que la persona se dé cuenta. Por ejemplo, dificultad para pedir ayuda, incluso cuando la necesita, sentimiento de culpa al descansar o recibir apoyo de alguien porque cree que está dependiendo, y creencia de que si yo puedo sola o solo, los demás también deben hacerlo. Otro ejemplo, una persona que rechaza una oferta de trabajo en otra ciudad porque siente que algo malo podría pasarle, aunque no tiene pruebas reales de ningún peligro. Luego, cuando esta persona está en terapia y empezamos a investigar su historia, nos damos cuenta de que su familia siempre ha evitado cambios grandes o importantes por miedo a la inestabilidad. ¿Tú sabes cómo se llama este trauma? Trauma de sobreprotección y miedo al mundo. Y este viene de familias que han experimentado pérdidas, violencia o inestabilidad extrema. Padres y abuelos que vivieron en contextos inseguros transmiten la idea de que el mundo es peligroso a toda su descendencia. Y se manifiesta, por ejemplo, con ansiedad al probar cosas nuevas o al salirse de su zona de confort. También miedo irracional a que algo malo pase sin tener ninguna razón aparente, o padres que limitan la independencia de sus hijos por su seguridad y al final le están bloqueando las experiencias y los conocimientos. Otro ejemplo que te puedo poner, y esto le bloquea el crecimiento a muchas personas, es una persona que evita ascender o recibir una promoción en su trabajo porque siente que ganando más dinero tendrá que encargarse económicamente de su familia.
En terapia, cuando empezamos a evaluar su situación, nos dimos cuenta de que su padre fue el único que pudo estudiar y tuvo que mantener a sus hermanos menores. Este trauma es un trauma del éxito como una carga, porque así es que se ve. Surge en familias donde alguien fue el salvador financiero o emocional y cargó con el peso del bienestar de todo el mundo y no fue por elección. Esto crea generaciones que sienten culpa al prosperar, al que le vaya bien. Y este tipo de trauma se manifiesta con esa sensación de culpa al ganar más dinero y tener una mejor vida que sus padres o que sus otros miembros de la familia. También el miedo al éxito porque implica más responsabilidades o críticas familiares. O la creencia de que si me va bien, debo ayudar a todos los demás porque es mi responsabilidad. Otro ejemplo que te puedo dar es una persona que se esfuerza constantemente en su trabajo y cada vez que logra algo importante siente que no es la gran cosa y necesita otro reto y otro reto y otro reto. Cuando viene a terapia nos damos cuenta de que en su infancia solamente recibía amor y reconocimiento cuando tenía buenas calificaciones. Entonces, ¿qué hace esto? Lo forza. Esto viene de las familias donde el valor de una persona se basa en su rendimiento, en los resultados. Los padres o abuelos que solo elogiaban los logros crearon generaciones obsesionadas con el éxito que no tienen capacidad para entender que el fracaso es una oportunidad de aprender. A este trauma le llamamos el trauma de la exigencia y el perfeccionismo y se manifiesta con un sentimiento de que nunca es suficiente, sin importar lo que tú logres, con ansiedad extrema por cuando se cometen errores o por la sensación de ese vacío después de alcanzar un objetivo que tú pensabas que te iba a llenar. Ahora escucha bien este ejemplo. Alguien se siente incómodo cuando su pareja le pide hablar de sus sentimientos. ¿Te suena? ¿Te ha pasado? ¿Te sientes identificada o conoces a alguien que lo haya vivido? Luego en terapia, cuando empezamos a realizar evaluaciones, a conocer cómo se siente, por qué se siente así, nos damos cuenta de que en su familia nunca se hablaba de emociones porque hay que seguir adelante y no pensar en el pasado. ¿Sabes qué tipo de trauma es este? El del silencio y la represión emocional. Y este se desarrolla en familia donde expresar sus emociones era visto como una debilidad o algo peligroso, porque conocían ese punto débil tuyo. Este puede venir de generaciones que sufrieron traumas y no pudieron hablar de ello, no pudieron sanar. Normalmente se manifiesta como dificultad para expresar lo que se siente, incluso con pareja y hasta con amigos. Esa sensación de desconexión emocional y vacío sin saber el por qué. O evitar conversaciones difíciles porque no sabe cómo gestionarlas, no sabe cómo manejarlas. Ahora vamos a hablar de los traumas transgeneracionales más comunes y cómo identificarlos. Empecemos con el trauma del abandono, que este trauma surge cuando un miembro de la familia experimenta el abandono físico o emocional. Puede venir de un padre ausente, este padre que no se involucra o esta madre que está muy ocupada, que no se involucra, que no está presente en las diferentes actividades o en lo que pasa en la familia. Una familia con separación constante o una historia de migración forzada donde la familia se fue y dejó a todo el mundo atrás por un cambio, ¿cierto? Esto se transmite a los hijos que crecen con la idea de que el amor es inestable debido a lo que vivieron, dificultad para confiar en las demás personas o desarrollan relaciones con apego ansioso o dependencia emocional. Te pongo un ejemplo. Un hombre que tiene pánico a que su pareja lo deje, cuando su novia no le responde o su esposa por varias horas porque está ocupado o por lo que sea, no responde la llamada o el mensaje, él automáticamente empieza a sentir una angustia extrema y empieza a imaginarse que ya no me ama, que tiene a otro, que me va a dejar.
Cuando estamos en terapia nos damos cuenta de que su padre abandonó a su madre cuando él apenas tenía 2 años. Y aunque él no recuerda el evento, el miedo al abandono quedó arraigado en su subconsciente. Un estudio de la Universidad de Minnesota encontró que los niños que sufren abandono temprano, a temprana edad, tienen mayor activación en la amígdala, la parte del cerebro encargada del miedo, lo que los hace más propensos a desarrollar ansiedad y dependencia emocional. Otro trauma muy común es de escasez y este se genera en familias que han vivido pobreza extrema, crisis económicas o tiempos de guerra. La sensación de inseguridad económica persiste incluso cuando la situación financiera mejora, cuando está estable. Y de la forma en la que se transmite es un miedo irracional a gastar dinero, incluso cuando no es necesario, cuando no falta. Esa ansiedad extrema por la estabilidad económica o la tendencia a acumular objetos o dinero por miedo a perderlo todo. Te pongo un ejemplo. Una mujer que ha alcanzado el éxito profesional, pero cada vez que gasta en algo que según ella es innecesario, siente culpa y ansiedad. Luego ella se da cuenta de que su abuela, quien vivió en pobreza extrema, siempre repetía, no sabes cuándo te va a faltar. Entonces tú tienes que guardar. Aunque hoy en día ella tiene estabilidad económica, ella sigue viviendo con el miedo heredado de la escasez. Un estudio que se publicó en el Journal of Economic Psychology encontró que las personas que crecieron en hogares con inseguridad financiera son muchísimo más propensas a desarrollar trastornos de ansiedad relacionados con el dinero, incluso cuando su situación económica está estable. Uno que es muy común, muy serio y que hay mucho tabú es el trauma de abuso o violencia. Y este se genera en familias donde ha habido abuso físico, emocional o hasta psicológico. Muchas veces estas dinámicas se normalizan y se transmiten como maneras de educar o formas de amar. La forma en la que se transmite es que se normaliza los tipos de relaciones tóxicas y agresivas, la dificultad para poner límites en relaciones personales y laborales y esa confusión entre el amor y el sufrimiento. Te pongo un ejemplo. Un hombre que creció viendo a su padre gritarle a su madre todo el tiempo y luego se disculpaba con regalos. En su vida adulta, este hombre se encuentra en relaciones donde su pareja lo trata mal, pero él lo justifica pensando que el amor es así, con altibajos. Él no se da cuenta de que está repitiendo el patrón de su infancia. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que los niños expuestos a violencia familiar desarrollan cambios en su sistema nervioso, aumentando la tolerancia al estrés y volviéndolos más propensos a repetir relaciones abusivas en la adultez. También te quiero hablar del trauma de creencias limitantes sobre el amor y el éxito. Desde la infancia se absorben creencias sobre cómo deben ser las relaciones y la vida. Y muchas de estas creencias provienen de experiencias familiares dolorosas. Se transmiten, por ejemplo, con dichos como el amor duele, hay que aguantar. Y estas son personas que permanecen en relaciones infelices por miedo al fracaso. Otro dicho es, las emociones son una debilidad. Y esta dificulta la habilidad para expresar sentimientos y conectar emocionalmente con los demás. O otro dicho que muy común, si quieres algo, tienes que sufrir por ello. Y esto desarrolla personas que sienten culpa cuando las cosas les salen bien con facilidad. Te pongo un ejemplo. Un hombre rechaza constantemente oportunidades laborales porque tiene miedo de cambiar su estabilidad.
Y esto viene de que en su familia siempre se decía que quien se arriesga pierde. Nos dimos cuenta que en terapia, eh, cuando empezamos a evaluar estas costumbres y estas creencias que venían del abuelo, y fue una persona que perdió su negocio en una crisis económica. De ahí venía este miedo tan arraigado. Un estudio en la Universidad de California encontró que las creencias familiares afectan el comportamiento de los descendientes en hasta 3 generaciones, incluso si las circunstancias han cambiado. Y por último, hablemos de trauma de estrés familiar crónico. Este se genera en familias donde el estrés, la ansiedad o la depresión han sido constantes y repetitivos. Los hijos aprenden que la vida es una lucha continua y que siempre hay que estar en estado de alerta, nunca tranquilos. Se transmite por la hipervigilancia constante. Esto desarrolla dificultad para poder relajarse. También la sensación de que siempre va a pasar algo malo o los problemas para disfrutar el presente, el momento, el aquí y el ahora. Te pongo un ejemplo. Una mujer creció en una familia donde siempre había tensión económica y problemas de pareja entre sus padres y ahora, aunque tiene una vida estable, siempre ella sigue sintiendo que en cualquier momento todo se va a desmoronar. En terapia, ella reconoció que debía aprender que este estado de alerta venía desde su infancia y que teníamos que trabajar en cómo ella podía desarrollar confianza. Un estudio del National Institute of Mental Health demostró que el estrés crónico en los padres aumenta los niveles de cortisol en los hijos, lo que los hace más propensos a desarrollar ansiedad y depresión en la adultez. Ahora hablemos de una parte muy delicada y es cómo impactan estos traumas nuestras relaciones. Por ejemplo, en la pareja, atraemos lo que conocemos, incluso si es dañino. Si alguien creció en un hogar donde el amor estaba ligado al sacrificio, es probable que termine en relaciones donde siempre da más de lo que recibe, porque asocia el amor con aguantar y demostrar su valor a través del esfuerzo. Por ejemplo, una mujer ha tenido varias parejas controladoras y autoritarias. Aunque le hacen sentir mal, le cuesta alejarse porque en su familia su madre siempre cedía ante su padre y le enseñaron que así son las relaciones. Y luego, en terapia es que uno se da cuenta de que se está repitiendo ese modelo que vivió en la infancia. Otro impacto en la pareja es que nos cuesta confiar o nos volvemos dependientes. Si alguien creció con un apego inseguro, puede que tenga miedo al abandono o por el contrario, puede que le cueste establecer vínculos profundos por el temor a ser lastimado. Por ejemplo, una persona que revisa constantemente el celular de su pareja y siente ansiedad cuando no recibe respuesta inmediata. Luego en terapia, normalmente uno descubre que esto viene de la falta de atención de su madre o de su padre en la infancia y que esto lo llevó o la llevó a aprender que si no está siempre en alerta, podría ser ignorada. Estos son algunos de los impactos que tienen en nosotros estos traumas en relación a nuestra pareja. Ahora, ¿qué impacto tiene en relación a los hijos? Bueno, primeramente, le vamos a transmitir estos miedos e inseguridades porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que le decimos. Si un padre o madre tiene miedo de equivocarse, teme al fracaso o desconfía del mundo, es muy probable que su hijo absorba esas mismas inseguridades porque a veces de manera inconsciente le decimos,
no salgas solo, no hable con extraños, no confíes en la gente, no hagas esto, no hagas aquello. Y eso le va creando esa ansiedad social y lo lleva a evitar hacer nuevos amigos y lo lleva a temer o a desconfiar de todo el mundo. Otro impacto es que criamos con culpa, miedo o exceso de control. Cuando un padre ha sufrido mucho en su infancia, puede volverse extremadamente controlador para que a su hijo no le pase lo mismo. Sin embargo, esto puede generar el efecto contrario y lo que hace es que el niño crezca con miedo o sin confianza en sí mismo, porque no sabe cómo gestionar lo que su padre vivió y le está enseñando. Ahora, ¿cómo impacta nuestras relaciones con los demás? Bueno, nos aislamos o buscamos validación constante, porque las experiencias familiares marcan nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Si crecimos en un ambiente donde expresar nuestras emociones era visto como debilidad, puede ser que nosotros nos cerremos y no sepamos cómo pedir ayuda. Si solo recibíamos amor cuando hacíamos algo bien, puede ser que desarrollemos esa necesidad constante de validación externa. Ahora, la pregunta es, Arlenis, ¿y cómo podemos romper con los traumas transgeneracionales? Bueno, te voy a dar varios puntos. El primero es identifica el patrón. Te voy a poner un ejemplo de cómo se puede identificar el patrón. Una persona se da cuenta de que siempre evita expresar sus necesidades porque teme molestar a los demás. Al reflexionar, recuerda que su madre también se sacrificaba constantemente por la familia sin quejarse. Y su abuela hacía lo mismo. Ya vamos por 2 generaciones para atrás. Al analizarlo, ve que este patrón ha generado resentimiento y agotamiento en varias generaciones. Ya acabas de identificar el patrón. Ahora, ¿qué hacemos? Cuestiónalo. Pregúntate, ¿esta creencia me ayuda o me limita? Al conocer este patrón, debes de preguntar, ¿realmente tengo que ponerme en último lugar para ser una buena persona? Y te vas a dar cuenta de que esta creencia no te va a ayudar, no te está ayudando, no te hace sentir bien y que hay formas saludables de cuidar a los demás sin descuidarte a ti mismo. Luego de que ya haces esto, de que cuestionas, tienes que hacerlo diferente aunque incomode. La próxima vez que alguien te pida un favor que no quieras o no puedas hacer, en lugar de decir automáticamente que sí, responde lo siento, hoy no puedo. Al principio te vas a sentir culpable, te vas a sentir mal y vas a temer que te rechacen, pero con el tiempo vas a notar que los demás siguen valorándote y que se van a hacer y te vas a poder sentir en paz contigo mismo. Un ejemplo es un paciente que descubrió que tenía miedo a comprometerse porque su padre lo abandonó y en terapia trabajamos con ese miedo al abandono y él pudo desarrollar una relación estable. Hay diferentes estudios que han demostrado que la terapia cognitivo-conductual y la terapia sistémica son efectivas para romper patrones transgeneracionales. Te voy a explicar por qué. La terapia cognitivo-conductual se centra en identificar y modificar los pensamientos, emociones y comportamientos que perpetúan el trauma. Esta puede ayudar en los traumas transgeneracionales de la siguiente forma. Identificación de creencias limitantes heredadas, porque hay muchas personas con traumas transgeneracionales que tienen pensamientos automáticos negativos que han aprendido de su entorno familiar, como el sufrimiento es parte de la vida o no se puede confiar en los demás. Esta terapia ayuda a cuestionar y reformular estas creencias. Otra forma es la reestructuración cognitiva, porque se trabaja en cambiar esos patrones de pensamientos disfuncionales asociados al trauma.
reduciendo la culpa, el miedo o la desesperanza que se aprendió. Otra forma es la exposición y desensibilización, porque si el trauma se manifiesta en ansiedad o fobias, se pueden usar diferentes técnicas de exposición gradual, poco a poco, para reducir la respuesta emocional intensa, tú sabes, ante ciertos estímulos. Otro es la técnica de regulación emocional, que en esta se enseñan estrategias para manejar el estrés y la ansiedad, como es la respiración diafragmática, la relajación progresiva y la meditación basada en mindfulness. Y otro es el trabajo en narrativas personales. Esto es que al escribir o hablar sobre la historia familiar desde una perspectiva diferente, la persona puede reinterpretar los eventos pasados y disminuir el impacto que esto tiene en el presente, en su vida. Ahora, si hablamos de la sistémica, este tipo de terapia considera a la persona dentro de su red de relaciones y analiza cómo las dinámicas familiares han contribuido al mantenimiento del trauma. Los principales aportes podrían ser exploración del sistema familiar, que aquí se analizan patrones de relaciones, roles familiares, lealtades invisibles y mitos que se han transmitido de generación en generación. También tenemos aquí el genograma y el análisis transgeneracional, que es donde se crea un árbol familiar emocional, donde se van a identificar patrones de trauma, duelos no resueltos, abusos o conflictos repetidos en la historia familiar. También tenemos los trabajos con lealtades inconscientes, que muchas veces las personas mantienen conductas autodestructivas por lealtad a sus ancestros. Por ejemplo, si ellos sufrieron, yo también debo sufrir. Y esto se ayuda a romper con estas cadenas sin perder el sentido de pertenencia. También aquí tenemos la reestructuración de dinámicas familiares. Por ejemplo, se trabajan límites saludables, comunicación efectiva y nuevas formas de relacionarse dentro del mismo sistema familiar. Y también tenemos lo que son los rituales terapéuticos y resignificación, que es donde se pueden hacer ejercicios simbólicos para nosotros cerrar ciclos. Por ejemplo, la silla vacía, escribir cartas a los ancestros, hacer actos simbólicos de despedidas o reinterpretar el pasado desde una nueva perspectiva diferente. Ahora, para un terapeuta decidir con cuál de las dos enfoques se va a ir o va a trabajar con el paciente, esto va a depender mucho de la situación del paciente, porque si la persona necesita herramientas concretas para manejar sus pensamientos y emociones, la TCC es la opción perfecta. Ahora, si el problema radica en dinámicas familiares y patrones heredados, entonces ahí la sistémica es la más útil y la que podría dar mejores resultados. Si llegaste hasta aquí, te quiero agradecer y te quiero recordar que no elegimos los traumas, no somos las personas que decidimos por qué sufrimos lo que vivimos en nuestra infancia. Ahora sí elegimos cómo vivimos nuestro presente. Con toda esta información, si tú te identificas, si tú entiendes que esos traumas son lo que te tienen agarrado, lo que te tienen bloqueada, lo que no te permiten crecer, esos traumas son lo que no te permiten tener relaciones saludables, recuerda que estamos aquí para darte apoyo profesional. Si tú te identificaste con alguno de estos traumas y no sabes cómo gestionarlo, cómo manejarlo, escríbenos. Ven, en consulta vamos a encontrar las herramientas apropiadas para poder ayudarte. Recuerda, no tenemos que saberlo todo, solo tenemos que tener esa disposición para aprender y para superar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme. Y recuerda que lo importante no es saberlo todo, sino estar en disposición de aprender. Si este episodio te hizo reflexionar, guárdalo para escucharlo después o como referencia y compártelo con alguien
que pueda necesitarlo. Recuerda darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios. Y por supuesto, dime en los comentarios qué te pareció o qué otros temas te gustarían que toquemos aquí en Zenith. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.